La acusación resonó en el plató con una fuerza que pareció detener el tiempo, como un trueno que golpea sin aviso. Eres una impostora y tengo pruebas irrefutables. Olga Moreno no acudió para debatir ni para suavizar, sino para exponer, para desenmascarar con hechos, nombres y documentos, dejando caer cada palabra como una sentencia. Emma García, quien hasta ese momento mantenía la autoridad y el control absoluto del programa, se quedó paralizada, con la mano suspendida en el aire y su respiración acelerada. Lo que estaba en juego no era una simple entrevista, era una especie de tribunal televisado donde la acusada era ella misma. Apenas habían transcurrido 10 minutos desde que el programa comenzó cuando la tensión se volvió casi palpable, cortando el ambiente como una navaja afilada. Olga, firme y sin siquiera despojarse del abrigo, había tomado el centro del escenario, con una carpeta en la mano y una mirada fija y desafiante hacia Emma. Su mensaje fue claro y directo desde el primer instante. Hoy no he venido para callar ni para fingir cortesía. Estoy aquí para revelar lo que siempre quisieron mantener oculto. Las cámaras, casi por instinto, hicieron un acercamiento, sabiendo que estaban ante un instante que quedaría grabado en la historia del programa. Emma intentó intervenir con su tono característico, tranquilo y sosegado, pero Olga le pidió expresamente que la escuchara sin interrumpir, no por ella, sino por todas las personas que fueron manipuladas para alimentar las audiencias mientras ella era vilipendiada en pantalla. El silencio del público era absoluto, casi reverencial, mientras observaban atónitos cómo se desarrollaba ese enfrentamiento. No había golpes físicos, pero cada palabra era un golpe contundente, una puñalada invisible que dolía más que cualquier contusión. Con serenidad y calma, Olga abrió su carpeta y extrajo un sobre rojo. Aquí están todas las ocasiones en que me acusaron de ladrona de hijos. Manipuladora, madre negligente, mentirosa. Aquí están los recortes de prensa, los fragmentos de vídeos, los guiones predeterminados y las fechas, los horarios y las personas que firmaron la destrucción de mi familia. Fue entonces cuando una segunda figura irrumpió en escena. Gloria Camila se acercó con paso firme, sin adornos ni maquillaje excesivo, sin defensas aparentes, simplemente con otro sobre en la mano. No estamos solas, afirmó. Nosotras también fuimos parte de ese guión, peones en una historia disfrazada de documental, cuando en realidad era una telenovela con villanos y víctimas cuidadosamente elegidas. Emma intentó imponer orden en medio del caos. Vamos a mantener la calma y el respeto, dijo con voz firme, pero nadie le prestó atención. La única verdad que importaba en ese momento era la que emergía de boca de quienes hasta entonces solo habían sido personajes sin voz. Olga siguió adelante, reproduciendo un audio en pantalla. Se escuchó claramente la voz de un colaborador. Si roba niños, ¿cómo no va a robar comida? El público reaccionó con un grito sofocado, mientras Emma palidecía ante la ausencia del responsable de esa frase, cuya silla permanecía vacía. La presentadora intentó suavizar la atmósfera. Seguramente fue un malentendido, Olga. A veces se sacan las palabras fuera de contexto. Pero Olga rechazó esa explicación con contundencia. No, Emma. Esto no fue un error. Fue una campaña orquestada, con frases diseñadas para hacer daño, con lágrimas falsas en el momento justo y silencios impuestos para ocultar ciertas verdades. Gloria abrió su sobre y mostró un documento oficial de la productora. Aquí está el guión, la orden precisa. Rocío Carrasco como víctima. Antonio David Verdugo. Olga Moreno, villana secundaria. ¿Y sabes qué es lo que duele? Que en esta hoja, Emma, también estás tú. La presentadora quedó helada y el público contuvo la respiración. Olga leyó en voz alta. Presentadora de apoyo encargada de dirigir las preguntas hacia la culpabilidad. Emma trató de restarle importancia. Eso puede ser solo una propuesta o un borrador, no necesariamente se ejecutó. Pero Olga no le permitió escapatoria. Entonces, ¿por qué sucedió tal cual decía ese papel? ¿Por qué no me dejaron hablar? La cámara enfocó a Alexia Rivas, otra tertuliana que parecía encogerse, tratando de desaparecer en el asiento. Olga la encaró directamente. Tú me llamaste ladrona de niños, ¿lo recuerdas? Alexia tragó saliva y respondió débilmente. No quise herir con eso, fue un error. Olga replicó con la voz quebrada por la ira contenida. Después de eso, miré a mis hijos a los ojos mientras tú te reías en pantalla. Eso no se olvida jamás. Un abogado presente, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con autoridad. Si estos documentos son auténticos, estamos frente a un caso de difamación deliberada. La rectificación no solo sería necesaria, sino que debería tener la misma repercusión mediática que el ataque inicial. Olga asintió con firmeza y pidió que se hiciera justicia.
Quiero el mismo programa, en la misma franja horaria, con el mismo cartel rojo que avisó del error. Nos equivocamos con Olga Moreno. El público estalló en aplausos mientras Emma, acorralada, propuso una pausa publicitaria, pero los espectadores gritaron desde las gradas: «¡No cortéis!». El realizador, visiblemente indeciso, optó por no cortar, consciente de que la tensión era demasiado valiosa para perderse. Gloria Camila tomó entonces la palabra, mostrando un sobrecolor crema. Aquí hay mensajes internos, correos, conversaciones fechadas y firmadas. Aquí se revela cuando debía llorar Rocío, cuando mostrar a Olga enfadada y cómo manipular el ritmo del programa para mantener la audiencia. Emma, con voz temblorosa, preguntó: «¿Quién filtró esos documentos?». Gloria respondió sin dudar: «Un redactor cansado de mentir. El original está custodiado por un notario». Olga lanzó entonces la bomba definitiva: «La demanda ya está redactada y no vamos a pedir una cantidad baja. Queremos lo que cuesta reparar una reputación destrozada. No menos de 3 millones de euros». El silencio fue total. Ni siquiera los técnicos se movieron. Emma intentó relativizar: «No es una exageración». Pero Olga mantuvo la compostura. Lo exagerado fue llamar monstruo a una madre. Esto es justicia. Una mujer en primera fila se secaba las lágrimas mientras otra gritaba: «¡Valientes!». El plató había dejado de ser un simple escenario para convertirse en un tribunal popular, y la balanza empezaba a inclinarse. Emma temblaba, intentando mantener el control con un último esfuerzo. Podríamos leer ahora parte de esa demanda. Olga asintió y Gloria sacó una hoja. Aquí está: lucro cesante 3 millones, daño moral 2 millones. Rectificación pública en pantalla, en rótulo rojo, imprime time. La cámara hizo zoom sobre el documento que Gloria sostenía, temblando ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. «Y si no cumplen, iremos a juicio porque el silencio ya no es una opción». El público aplaudió de pie, mientras Emma bajaba la mirada, consciente de que algo irreparable acababa de suceder. La pausa fue solo una ilusión. En los pasillos, los técnicos susurraban entre ellos, los teléfonos vibraban sin cesar y los redactores corrían de un lado a otro, sin saber si esconderse o pedir perdón. En millones de hogares, los espectadores permanecían pegados a la pantalla, sin moverse ni para ir al baño, mientras la tensión no daba tregua. La música de regreso sonó distinta, más baja y solemne, como si la misma cadena comprendiera que estaba siendo testigo de su capítulo más oscuro. Emma volvió al plató con el rostro pálido, los labios tensos y las manos vacías. Ya no tenía cartas ni estrategias, solo miedo. Frente a ella, Olga Moreno se sentaba con la carpeta cerrada sobre sus piernas, como si fuera un arma letal. A su lado, Gloria Camila permanecía serena, sin maquillaje excesivo, con la fuerza contenida de quien ha esperado mucho tiempo para hablar. La cámara enfocó a Alexia Rivas, que había bajado la mirada, cruzado las piernas y se abrazaba a sí misma, deseando desaparecer. Entonces Emma hizo algo inesperado. Tomó aire, bajó la cabeza y pidió al experto legal que explicara las consecuencias de lo que acababa de salir a la luz. Si el documento es auténtico, podríamos estar ante un delito de injurias con agravante de premeditación, dijo el experto. Pero lo más grave no es lo legal, sino lo ético y moral. Si se confirma que existió una estructura organizada para destruir a una persona, la rectificación debe emitirse con la misma forma e impacto que el daño causado. Olga agradeció con un leve gesto, abrió la carpeta y sacó una carta manuscrita. Esto lo escribió una redactora que ya no trabaja aquí. Me la mandó hace 3 semanas. Dice: no puedo seguir formando parte de esta mentira. Cada lágrima que pedimos fingir me ha roto por dentro. Pero no podía hablar, porque temía perder mi trabajo y porque creía que nadie escucharía la verdad. Ahora que ya no estoy, te la entrego a ti, Olga, para que al menos alguien sepa qué ocurrió realmente. Las palabras pronunciadas resonaron en el silencio absoluto del plató con una fuerza desgarradora, como un trueno que estalla en medio de la calma, rompiendo cualquier atisbo de normalidad. Era un momento cargado de tensión, una revelación que atravesaba la piel y calaba hondo en el alma de todos los presentes. Olga, visiblemente afectada, sostuvo la carta con ambas manos, como si temiera que aquel papel frágil pudiera desaparecer entre sus dedos temblorosos. Fue entonces cuando, por primera vez en toda la noche, una emoción genuina y profunda asomó en sus ojos. Una mezcla compleja y contradictoria de tristeza, dolor y a la vez, un alivio silencioso, como si finalmente pudiera soltar un peso insoportable que había cargado durante demasiado tiempo. Esa expresión, tan humana y tan sincera, conmovió hasta lo más íntimo a todos los que la observaban.
En el plató, donde habitualmente reinaba la frialdad de la cámara y la rutina del guión, el aire parecía haberse transformado en algo palpable, casi eléctrico. La audiencia, que durante toda la transmisión había seguido cada segundo con el corazón encogido y la mente atrapada en la incertidumbre, comenzó a reaccionar. Primero, tímidamente, un aplauso lento y pausado emergió entre los espectadores. Era un aplauso que llevaba la carga de la empatía, de la solidaridad hacia la verdad que se había puesto al descubierto. Poco a poco, ese aplauso fue creciendo, ganando fuerza y volumen, extendiéndose como una ola imparable que arrasaba con el silencio anterior. La ovación se tornó en un rugido ensordecedor, un clamor colectivo que no solo reconocía la valentía detrás de esas palabras, sino que también condenaba el silencio y la mentira que las habían precedido. El sonido inundó el plató, haciendo que hasta las paredes parecieran temblar, y para un momento pareció que el mundo entero había decidido despertar de su letargo, dispuesto a escuchar y a actuar. En ese clima de alta tensión y emociones a flor de piel, Emma apareció en escena, derrotada, con la mirada baja, pero aún intentando mantener los restos de su dignidad. Con un gesto lento y calculado, levantó ambas manos en señal de paz, intentando calmar los ánimos y, quizás, salvar una última brizna de credibilidad. Su voz sonó tenue, pero firme, cargada de una mezcla de resignación y voluntad de reparar el daño causado. Reconozco que hay que investigar estos documentos a fondo. La cadena actuará con transparencia y rigor. Pero, aunque sus palabras pretendían ser un bálsamo tranquilizador, la incredulidad ya había calado en el público y en los mismos colaboradores del programa. Las dudas, esas pequeñas semillas sembradas en el terreno de la confianza, no germinarían en silencio ni en olvido. La semilla de la desconfianza estaba plantada para quedarse. Fue entonces cuando Gloria Camila tomó la palabra con una voz firme, decidida, que no admitía réplicas ni medias tintas. Su mirada recorría a todos los presentes, como quien quiere transmitir una verdad irrefutable. Este es solo el principio, afirmó con convicción. Hoy hemos destapado una olla que huele a manipulación, engaño y abuso de poder. Y no vamos a callarnos. No más silencios ni medias verdades. El daño causado es irreparable, pero la verdad al menos podrá poner un poco de justicia a nuestras vidas. Sus palabras resonaron como un himno de resistencia, una promesa de que la lucha por la verdad apenas comenzaba y que la complicidad ya no tendría cabida. Mientras las cámaras se alejaban lentamente, capturando cada gesto y cada expresión, el plató quedó sumido en una atmósfera densa, cargada de incógnitas y de promesas de cambios profundos. La tensión no desaparecía, sino que se impregnaba en el aire, dejando una sensación de que algo irreversible acababa de suceder. Afuera, la noche oscura y silenciosa era testigo de un nuevo capítulo abierto, un capítulo que muy probablemente no se cerraría pronto, pero que al menos empezaba a sanar heridas profundas, invisibles hasta ese momento. Finalmente, la pantalla se fundió en negro mientras el eco de los aplausos aún reverberaba en los oídos de todos. La certeza era clara y demoledora: nada volvería a ser igual. La noche estaba cargada de una atmósfera densa, un aire que parecía casi tangible y que envolvía el estudio con un silencio tan profundo que resultaba incómodo para cualquiera que estuviera presente. Olga sostuvo con determinación la carpeta amarilla que contenía todos los documentos que había recopilado con mucho esfuerzo durante meses. Su mano no temblaba, y su voz se escuchó clara, firme y sin fisuras cuando anunció: «Estoy aquí no solo para pedir justicia, sino para reclamar una verdad que me fue arrebatada, para perdonar lo que se pudo evitar, pero para olvidar jamás. Esta noche es el punto de partida para un cambio, y lo haré ante todos ustedes». Sus palabras resonaron con una fuerza inesperada, despertando en la audiencia una mezcla de asombro, indignación y una curiosidad que se palpaba en el ambiente. Emma, quien hasta ese momento había sido la presentadora segura y dueña del plató, bajó la mirada. La expresión de su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y derrota silenciosa, como si en ese instante comprendiera la magnitud de lo que se estaba desvelando. El regreso tras la pausa comercial fue abrupto y sin ningún tipo de distracción. No apareció música, ni animaciones coloridas, ni siquiera un cambio de cámara para aliviar la tensión. La cámara quedó fija, sin cortes, en un plano cerrado que captaba la mirada intensa de Olga y la figura algo rígida de Emma. La penumbra del set parecía haberse espesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, saturado por el peso de secretos largamente guardados. Olga Moreno ya no era una invitada común. Había dejado de ser una mera sombra en las historias que otros contaban. Ahora estaba allí, en el centro de atención, portando pruebas que desmontaban años de manipulación, de silencios impuestos y de verdades a medias. A su lado, Gloria Camila, con su postura firme y expresión grave, parecía más una guardiana de la verdad que una simple espectadora.
El silencio era absoluto, roto solo por el leve susurro de las hojas cuando Olga las desplegaba para mostrar la documentación. Con voz pausada y segura, Olga comenzó a relatar el contenido del sobre, que no era solo una serie de cifras o documentos legales, sino un testimonio crudo de la manera en que se urdieron estrategias para erosionar su imagen pública y, lo que era aún más grave, su vida personal. Detalló cómo se habían coordinado ataques mediáticos diseñados para provocar el máximo daño, cómo se explotaban las emociones para atraer audiencia a costa de su dignidad y la de su familia. Aquí están los audios de las reuniones, los mensajes que circularon entre los productores, las listas con las consignas que debían repetirse, las fechas en las que planificaron las embestidas, explicó mientras mostraba una hoja con mensajes de texto y correos electrónicos. Su voz mantenía un equilibrio entre la rabia contenida y el dolor profundo, y cada palabra parecía derribar una capa de la narrativa oficial que la había pintado como villana. Emma intentó intervenir en un momento, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Finalmente, con un hilo de voz, preguntó con una mezcla de incredulidad y reproche: ¿por qué ahora? ¿Por qué decidir revelar todo esto en este preciso instante? Olga la miró con una mezcla de compasión y firmeza, y respondió con una sinceridad que conmovió hasta el público más escéptico. Porque ya no tengo miedo. Porque ya no me quedan fuerzas para seguir callando. Porque si no soy yo quien cuenta esta historia, nadie más lo hará. Durante años me silenciaron, me censuraron, y hoy por fin tengo un micrófono sin condiciones, sin filtros, sin manipulaciones. Las lágrimas asomaron en sus ojos, pero su voz no flaqueó. Fue un momento de catarsis colectiva, y la cámara se desplazó lentamente hacia la audiencia, donde muchos contenían la respiración, algunos con los ojos vidriosos, otros apretando los puños con rabia justa. Entonces Gloria tomó la palabra para añadir una perspectiva que quizás ninguno esperaba. No estamos aquí para hundir a nadie más. Queremos reconstruir, pero para eso primero hay que limpiar. Y limpiar duele, porque implica sacar a la luz todas esas verdades que otros han querido ocultar. Por eso estamos aquí, para que este proceso no quede en manos de unos pocos, para que sea un acto público, un acto de justicia. Emma, con voz quebrada, asintió y confesó que había desconocido muchos detalles, decisiones que se tomaron sin su consentimiento y que afectaron no solo a Olga sino a todo el equipo. Hoy puedo hacer algo diferente, escuchar sin prejuicios, dijo, mientras el peso de la responsabilidad parecía caerle encima. Olga abrió entonces una hoja y comenzó a leer una cronología meticulosa que detallaba cada uno de los episodios en los que fue atacada públicamente, las fechas exactas, los programas involucrados, los titulares que la presentaron como una figura negativa y las consecuencias devastadoras que esos ataques tuvieron en su vida. Ausencias en momentos importantes para sus hijos, vecinos que la señalaron, contratos que se cancelaron de forma inexplicable, noches enteras en las que se quedó despierta, escuchando fragmentos del programa en la televisión del vecino, tratando de entender por qué su vida se había convertido en un espectáculo cruel. La audiencia se quedó sin aliento ante el relato. La cámara enfocó a Emma, mostrando su rostro tenso, sus labios apretados y los ojos húmedos, mientras Gloria sacaba el móvil para reproducir un audio que contenía declaraciones hirientes de una tertuliana que había participado en el programa anterior, donde se afirmaba que Olga no sentía nada, que ni siquiera era madre de verdad, solo una actriz en un drama creado para la audiencia. La indignación creció en el plató y Emma intentó matizar la situación, pero Olga la interrumpió con una calma que resultaba aterradora. Esos comentarios se dijeron aquí, en este plató, y tú no los detuviste. No representaban a toda la cadena, pero sí formaron parte del relato que permitiste. El silencio que siguió fue aún más intenso. En ese momento, desde el control de realización avisaron que había una videollamada en espera, y la pantalla mostró a una mujer anónima, una espectadora y madre de 2 hijos, que con voz temblorosa se disculpó por haber creído en la imagen construida contra Olga. No sabía todo esto. Pensé que eras fría, distante, mala, pero ahora veo la verdad. Solo quiero pedir perdón, dijo, mientras su sinceridad rompía la frialdad del estudio. Olga bajó la cabeza, incapaz de articular palabra, mientras Gloria concluía que ese era el cambio que todos debían buscar. Entender que cada palabra que se dice en televisión tiene un eco que puede destruir vidas y que ese eco debía ser asumido con responsabilidad y humildad. El experto legal que acompañaba el programa intervino para explicar que, en casos de daño mediático reiterado y con intención, la ley no solo contempla indemnizaciones económicas sino también mecanismos para reparar el daño moral y la imagen pública, algo que podría cambiar la manera en que los medios manejan este tipo de situaciones. Emma solicitó que se proyectara otro documento que apareció en pantalla.
el primer contrato de emisión del documental de Rocío Carrasco, donde una cláusula establecía que la narrativa debía mantenerse sin contradicciones públicas de personajes secundarios, una forma legal de impedir que Olga pudiera defenderse o presentar otra versión de la historia. Olga se levantó y con voz firme declaró: «Me trataron como un personaje secundario, un peón en un juego que no controlaba. Me convirtieron en villana para resaltar el drama ajeno, para usar mi dolor como espectáculo». Gloria mostró entonces una carta inédita, dictada por su padre y dirigida a su hija, en la que expresaba su deseo de que Rocío no se rompiera en televisión, y su dolor profundo por cómo afectaban a Olga. La cámara captó la emoción del público, la mirada llorosa de muchos y el silencio respetuoso que inundaba el espacio. Emma se levantó y pidió leer una rectificación en vivo, prometiendo que no sería una simple disculpa, sino un compromiso real con la verdad y el respeto. Olga le entregó el sobre con el texto, y con manos temblorosas, Emma comenzó a leerlo en voz alta. «Nos equivocamos, dañamos, manipulamos sin medir consecuencias. Hoy pedimos perdón». Las imágenes proyectadas en la pantalla mostraban titulares antiguos, momentos de lágrimas tras cámaras, escenas que revelaban el dolor real detrás del espectáculo. Emma continuó: «Reconocemos que no dimos espacio a la versión de Olga, permitimos un relato único y parcial, y convertimos a una mujer en villana sin suficiente verificación. Nos comprometemos a ofrecer el mismo tiempo y formato para reparar este daño». La emoción invadió el estudio, y Olga respiró profundo, soltando un peso que parecía arrastrar durante años. Gloria la abrazó con ternura, mientras Emma anunciaba una última sorpresa: una carta firmada por colaboradores del programa, quienes también pedían perdón y se comprometían a rectificar. Entonces, en un giro inesperado, Alexia Rivas se levantó entre el público, con voz temblorosa pero decidida, confesando que había repetido sin pensar frases hirientes, que había sido parte de la maquinaria que dañó a Olga. Pidió perdón públicamente y se comprometió a enmendar sus errores. El público estalló en aplausos sinceros, mientras Emma reconocía que aquel podría ser solo el comienzo de un proceso de reparación, aunque el experto legal recordó que la demanda todavía podría avanzar si alguna parte no cumplía con lo prometido. Olga tomó la palabra por última vez, con una voz que mezclaba fuerza y vulnerabilidad. «No vine a destruir vidas, vine a recuperar la mía, a reclamar un espacio donde mis hijos puedan tener una madre libre de mentiras y a que ustedes entiendan cuando una historia es verdad y cuando es solo un guión». Gloria cerró con una reflexión profunda. Hoy no ganó una persona ni la audiencia. Ganó la conciencia, y eso es lo más raro y valioso que podemos conseguir en esta industria. Justo antes de finalizar, Emma abrió un último sobre que le habían entregado en privado. Era una denuncia registrada ante notario. Olga la mostró y afirmó que, aunque pedían perdón, no podían ignorar el daño sufrido y que la justicia también debía ser parte del proceso. Los aplausos llenaron el estudio, marcando un antes y un después en la historia de aquel programa y en la vida de Olga.